buena tarde. En esta ocasión, la Academia de Contratación Pública de México tiene el placer de compartir con ustedes un tema fundamental de la contratación pública en nuestro país. El tema que abordaremos es desde la empresa productiva del Estado, Petróleos Mexicanos. Deseamos conocer cuál es el régimen fiscal que tiene y la pugna que se ha desatado con lo que nosotros hemos llamado perversas calificadoras. Para conocer y abordar este tema, contamos orgullosamente con la participación de uno de nuestros asociados, el abogado Sergio Ramírez Martínez. Es abogado por la Escuela Libre de Derecho, cuenta con una especialización en finanzas públicas, fue el primer lugar en el Institut International de Administration Publique de París, actual Escuela Nacional de Administración. Cuenta con un diplomado de estudios superiores especializados en Administración Fiscal de la Universidad de París. Tiene diplomados en Impuestos, Contabilidad y Finanzas en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. También cuenta con un diplomado de Seguros y Fianzas en la Escuela Libre de Derecho y especialidades en Derecho Corporativo y Económico, Derecho Financiero y Comercial Internacionales, Derecho Procesal Civil y Mercantil, Derecho de Amparo, obteniendo mención honorífica en las especialidades de Derecho Laboral y Derecho Fiscal en la Universidad Panamericana. En idiomas, habla inglés, italiano y francés. Durante su ejercicio profesional, actualmente es abogado del Grupo de Asesores Legales y Técnicos de la Construcción en áreas de petróleo y gas, así como en contrataciones públicas. Es consultor externo en Ecovis, en áreas de fiscalidad internacional y expatriados, asesor de seguros y fianzas, participa en comisiones de Derecho Fiscal, Energía, Comercio Exterior, Tecnologías de la Información en la Barra Mexicana, Colegio de Abogados AC. Es miembro del Comité de Estudios y Documentación de la International Fiscal Association. Es comisionado a las representaciones de Petróleos Mexicanos en Houston, Estados Unidos de América y París, Francia. Jefe del Departamento de Asuntos Gubernamentales en Petróleos Mexicanos, analista de la Unidad de Organización y Métodos en Petróleos Mexicanos, gerente fiscal del Grupo Pemex, coordinado el Comité Fiscal integrado por Secretaría de Hacienda, Servicio de Administración Tributaria y Petróleos Mexicanos. Desarrollo prácticas profesionales en la Compañía Francesa de Petróleos Total y la Dirección General de Impuestos del Ministerio de Finanzas francés. Fue realizador del Programa Internacional de Impuestos en la Universidad de Harvard y realizador del Programa Ejecutivo de Capacitación en el sector Energía en la Universidad de Montreal. En actividades docentes es profesor en materias como pagos a residentes extranjeros, régimen legal y fiscal de los expatriados, en materias de programa ejecutivo, régimen fiscal de la industria petrolera en actividades de exploración y extracción de hidrocarburos. Ha sido profesor del diplomado Retos y Perspectivas de la Reforma Energética y es articulista de las revistas Energía Debate, Puntos Finos y Thomson & Reuters. Bienvenido, muchas gracias por compartir con nosotros esta experiencia. Es un placer contar con su participación. Silvi, el honor es mío de estar en esta academia. Encantado de platicar de estos temas que obviamente me fascina, ¿no? El hablar de la industria petrolera y de los impuestos. Las dos cosas parece ser que no se compaginan, pero sí se compaginan. A manera de introducción, queremos dar a conocer la importancia que Pemex tiene en nuestro país, bien sea por la cantidad de recursos económicos que ha proporcionado durante muchos años al sistema de administración tributaria, por la actual cuestionada baja de producción, por el robo de hidrocarburos, por el riesgo que actualmente tiene. Hemos conocido que la actual administración tiene una vertiente de otorgarle un amplio apoyo y ese apoyo a su vez ha sido cuestionado por las calificadoras.
La primera pregunta con la cual nos gustaría adentrarnos en este tema, creemos que es necesario conocer qué es la industria petrolera o qué necesitamos conocer para entender este tema. ¿Nos lo puede compartir? Por supuesto, creo que es lo más importante, dado que vamos a ver dos temas, la industria petrolera y concretamente petróleos mexicanos, pero también las perversas calificadoras, tenemos que tener muy claramente qué es la industria petrolera. Para cuando entremos ya a los temas de calificadoras, veamos a qué se están refiriendo, qué están criticando. Entonces es muy importante conocer muy breve qué es la industria petrolera. Tiene tres sectores la industria petrolera, fundamentalmente. El más importante, porque de ahí se deriva la famosa renta petrolera, es el upstream, que en México, por cuestiones de la reforma, se habló de exploración y extracción. Realmente en el mundo se habla de exploración y producción. Pero bueno, ese es el primer sector, el muy importante, es la exploración y el alcanzar la extracción de hidrocarburos, ya sea petróleo crudo o gas natural. Esto, como lo vuelvo a repetir, genera la renta petrolera. En medio está el midstream, ¿sí?, que es un tema logístico, está caracterizado por 4 sectores o subsectores: transporte, almacenamiento, distribución y comercialización de los hidrocarburos, incluyendo también petrolíferos, para que nos quede claro. Ahí entran las gasolinas, entra el diésel, entra el gas licuado del petróleo, etcétera, en esta parte intermedia. Al final está el downstream, y ahí es muy sencillo. Nosotros vamos, y lo vamos a ver a continuación, nosotros vamos a obtener crudo, y ese crudo nos va a servir para producir gasolinas, tan de moda, y es un tema yo creo que más discutido en la industria petrolera. Todos usamos gasolinas, todo se transporta por gasolinas y diésel, y precisamente ese crudo se manda a una refinería en el downstream y se convierte en gasolinas, en diésel y en gas licuado del petróleo. Serían los 3 productos más importantes para los mexicanos. Y en el caso del gas natural, se envía a las petroquímicas, que tienen un mayor valor agregado. Entonces, el downstream está constituido por la refinación y por la petroquímica. ¿Qué más hay? La gente piensa que puede haber gasolinas en el subsuelo. No hay gasolinas en el subsuelo. En el subsuelo solo podemos encontrar 3 cosas: petróleo crudo, ¿sí?, condensados, o sea, líquidos, y gas natural, ¿sí? Concretamente, si ustedes recuerdan sus clases de química orgánica, tenemos los hidrocarburos, están compuestos por una molécula de carbono, con 4 hidrógenos. Es el más elemental, es el metano, y es el gas natural, ¿sí? Arriba ya hay mayor número de moléculas de carbono y obviamente de hidrógeno, y ahí vamos a tener los condensados o líquidos, que también se obtienen del subsuelo, y obviamente el petróleo crudo. Hay pozos de puro gas. El gas es el gas metano, es una molécula nada más, y puede haber de 2 tipos. Se le llama gas seco. Por ejemplo, en el norte del país, ustedes perforan y van a encontrar gas, únicamente gas metano, ¿sí? No encuentran, o sea, sale nada más puro gas. En el que se encuentra el gas líquido o un pozo húmedo es cuando estamos extrayendo crudo y viene mezclado con el gas natural. El gas natural es lo que le da esa potencia al yacimiento para que brote el petróleo. Entonces, esas son las 2 formas de 2 pozos que puede encontrar: con puro gas natural o con gas natural y con petróleo. ¿Qué pasa de lo más importante? ¿Cuál es? Tenemos el gas licuado del petróleo, que en México se usa muchísimo, en otros países no está tan desarrollado. Este es el famoso cilindro que tienen ustedes en su casa, que pasa el señor del gas, es gas licuado del petróleo. ¿Por qué se llama así? Porque se obtiene del petróleo. De esa molécula de petróleo se va a obtener el gas licuado del petróleo, que está compuesto a su vez por 2 moléculas fundamentales, que es el butano, que son 4 moléculas, y el gas propano, que son, 3 moléculas del gas propano. Otra vez, este es muy popular, el gas licuado del petróleo, porque no solo lo usamos para cocinar, para bañarse, sino que en muchas partes de nuestro país, como en otros países del mundo, cuando vienen las épocas frías, obviamente la gente lo usa para
calentarse y llega muchas veces a estar subsidiado precisamente por la importancia. Y finalmente tenemos qué pasa con el gas natural, ¿sí? Otra vez el de un solo molécula que se conoce como metano, se puede utilizar y ahora se utiliza muchísimo a nivel mundial para el transporte público. En México ya se está usando mucho y entonces lo que se hace, esa molécula de gas natural, de gas metano, se baja a una temperatura de menos 176 grados centígrados, obviamente se licúa, ¿sí? Se le puede llamar también gas licuado del gas natural licuado o gas natural vehicular, ya se usa mucho en vehículos y es una de las formas importantes del gas natural metano. Y finalmente, en la petroquímica, que es lamentablemente la producción ha caído también muchísimo por falta del etano. El etano es el que nos falta y el etano es el que tiene dos moléculas. Son dos moléculas, o sea, dos carbones con sus hidrógeno, y entonces el etano sirve para producir petroquímico, que tiene un gran valor agregado. Todo lo que ustedes pueden voltear a ver aquí es plástico, y todo lo que es plástico es petroquímico. Ese es, ¿qué pasa? Que en México ha dejado de producir etano, y lo último que hay, que es muy reciente, de hace unos días, se está importando ya 70% más de etano. De una manera breve, sería el panorama de qué es la industria petrolera en su conjunto, y esto se replica a nivel mundial. ¿Es Pemex una empresa como otras? Y una pregunta muy personal. ¿Realmente Pemex es de los mexicanos? Yo creo que, primer tema, Pemex es totalmente diferente a cualquier empresa petrolera del mundo. Recuerden cómo nace Petróleos Mexicanos, de una sobreexplotación de los yacimientos mexicanos y también de los trabajadores mexicanos por las industrias extranjeras. Se da en un momento muy difícil esa expropiación, que bueno, todos han visto películas, todos hemos estudiado en la escuela. Y primer tema, yo creo que históricamente Petróleos Mexicanos tiene una trascendencia enorme en nuestro país. Políticamente también, el tema de Pemex siempre ha pesado en cuestiones electorales, el mismo sindicato, el gran infraestructura que representa la industria petrolera ha tenido participación en temas políticos de, sin duda alguna, mucha trascendencia. Económicamente, sin lugar a dudas, Petróleos Mexicanos, siempre, como usted mencionó, la participación de Petróleos Mexicanos a las finanzas del país, a las finanzas fiscales, ha sido muy, muy importante. Es más, ya lo tocaremos en otra cápsula, pero el tema fiscal ha sido decisivo. Creo que ha habido una sobreexplotación de Petróleos Mexicanos durante 6 sexenios y eso hizo que estemos ahorita como estamos. Finalmente, no olvidemos otro tema súper trascendental, que es el riesgo. Ahorita podríamos enumerar 4 temas petroleros de gran impacto por las víctimas que causaron. Recuerdo yo, todavía no estaba en Pemex, pero recuerdo muy bien, allá en los 60s, una gran explosión, muy temprano, creo que a las 7 de la mañana, en Poza Rica se empezó a fugar el gas natural. El gas natural no tiene olor, se le pone a los gases precisamente para avisar que hay una fuga, y es más pesado que el aire, entonces se quedó en ese valle y hubo muchísimos muertos, muchísimos desaparecidos. Yo diría que ese es uno. Después tenemos el de San Juanico, que a lo mejor ya les tocó vivir hace unos 25 años, un poco más, aquí muy cerca, a la salida hacia el Estado de México. También hubo desaparecidos, la gente se volatiliza. Después tuvimos otro en Guadalajara, también muy grave, que fue por los ductos. Y bueno, pues el último en el estado de Hidalgo, muy grave. Lo hemos vivido ahora con los medios de difusión, lo vivimos casi ahí cuando se da la explosión. Y finalmente, nomás para que nos quede muy claro este tema, es el tema del riesgo. Tenemos la explosión de una plataforma de British Petroleum en unos 6-7 años en el Golfo de México. Hasta la fecha, British Petroleum le ha costado $100,000 millones.
Empieza por pagar ciertas cosas, pero se van metiendo otros daños al mar, afectación de los ribereños, etcétera, y ya le ha costado 100,000 millones de dólares. Entonces tiene un tema también de riesgo que sin duda alguna es otro de los factores que hay de esa industria, que es la industria petrolera y en este caso su pregunta de la industria mexicana. Yo creo que Pemex durante una gran parte de su historia, recuerden que nace hacia 1938, la nacionalización, y a los 3-4 meses se crea Petróleos Mexicanos en el mes de junio de 1938. Yo creo que fue una industria muy importante. Recuerden que Pemex producía la industria petrolera mexicana, antes de Pemex, producía grandes cantidades de petróleo crudo que se exportaban. Obviamente participó muy activamente desde la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial logísticamente por esa gran producción de petróleo. Y yo creo que la participación de Pemex era muy buena, o sea, en esa primera etapa, que después creo que la vamos a tocar en los años, creo que esa primera etapa fue muy razonable. Obviamente la gente estaba orgullosa de Pemex, creo que ahí podríamos decir que pensábamos que sí, que la industria petrolera era de los mexicanos, y hasta ahí todo fue caminando muy bien. Yo creo que hay un tema que parte la historia de Pemex, parte la historia de México, y que es algo que lamentablemente lo que pudo haber traído una gran riqueza y un desarrollo para nuestro país y para toda nuestra gente fue el descubrimiento de Cantarell. Cantarell es un superyacimiento, es el más grande yacimiento marino, el terrestre está en Arabia, pero el mayor yacimiento en mar ha sido Cantarell. Tiene una historia interesante, como ustedes oyen, ¿por qué se llama Cantarell? Porque un señor, Rudecindo Cantarell, que andaba en su barca allá en Campeche, vio que había petróleo en el mar, que botaba petróleo en el mar, y avisó a Pemex. No le hicieron caso allá en Campeche. Finalmente, él, preocupado por eso que estaba viendo, finalmente pudo trasladarse, o sea, no era fácil para un pescador ir a Coatzacoalcos, que era en esa época la parte más importante de la industria petrolera, la gerencia de la zona sur, y finalmente alguien dijo, pues manden a alguien a ver qué está pasando en esos borbotones. Finalmente ese es el descubrimiento de Cantarell. Uno de mis compañeros me comentó que él fue el primero, un ingeniero petrolero por supuesto, que le tocó ir a medir, o sea, cuánto estaba saliendo de petróleo, cuánto producía así en una medición sencilla ese pozo, y producía 30,000 barriles. Imagínense lo que son 30,000 barriles, él pensó que estaba equivocado. Y ahí nace Cantarell. ¿Qué pasa con Cantarell? Pues pareciera otro país en el mundo, volteen a ver a los árabes, voltean a ver a los Emiratos Árabes, que ahora tienen un superdesarrollo, los mejores aeropuertos, etcétera, con otras condiciones de población, sin lugar a dudas. Pero el tema de petróleo de Cantarell fue que dio origen a esta famosa frase de un expresidente de que vamos a aprender a manejar la abundancia. ¿Por qué me detengo aquí? Porque creo que de aquí vienen muchas ramificaciones para el tema de las calificadoras. ¿Qué pasa? Nos sentimos que somos jeques árabes, que somos exportadores de petróleo, que somos algo que quiero marcar. Los países son normalmente exportadores netos de petróleo o importadores netos de petróleo. Los que son muy poderosos son los que son exportadores netos, o sea, me sobra, exporto y de ahí obtengo divisas, exporto gasolinas, creo industria petroquímica y todo, y hacia allá se supone que apuntábamos. No fue así en ese sexenio, y ahí empieza el tema de las calificadoras, se empieza a pedir préstamos a diestra y siniestra, se pide ductos, tubería que después no se usa. Yo creo que ahí empieza ese mal manejo de la riqueza petrolera, que nos va a traer consecuencias. Y para tratar de contestar su pregunta, que es súper trascendente para todo lo que vamos a platicar en estas diferentes cápsulas, ¿qué pasa? Lo que hacen, ustedes va al banco y le dicen, oiga, sí le prestamos si tiene usted dinero, tiene con qué garantizar. Así son los bancos, de toda la vida en la historia de los bancos. ¿Qué pasa? Pues tenemos petróleo, producimos 3 millones, el puro Cantarell produce un chorro y te prestamos fácilmente. A mí me toca vivirlo en Pemex porque yo era el que tenía que después ver el tema fiscal del pago de los intereses,
Pero no, los que sacan los préstamos van a Nueva York, los invitan a los restaurantes, muy padre, y generan el crédito. ¿Qué pasa? Se endeuda México, no solo en cuestiones petroleras, sino como tenemos dinero, te prestan y haces muchas cosas. Y ahí marco un poco, primer tema, ¿realmente esos préstamos, esa riqueza sirvió para el desarrollo de México, para crear infraestructura? No. Ese es el primer problema que contesto, y tiene que ver con, ¿realmente se beneficiaron los mexicanos son los que, ¿cómo es el tema de, realmente somos la industria petrolera? Yo creo que no, y ahí, y si quiere voy a pasar, dejamos ahí, pero el tema es que precisamente Cantarell marca una clave. Cantarell empieza a producir hacia los finales de los 70s, ¿sí? Esta gran producción. Otra vez, recordemos que Cantarell es el principal pozo marino en el mundo y que también los pozos los hay que saber explotarlos. Hay pozos en California que vienen de 1800, y siguen produciendo esos que ven que es un piquito. O sea, si ustedes saben llevar esos pozos, sigue produciendo. Hay que saberlos, están vivos, entonces hay que saberlos utilizar e ir sacando. Y aquí finalmente termino ojalá haya podido contestar. ¿Qué pasa? México, antes de Cantarell, importaba pequeñas cantidades de crudo, pequeñas, con lo cual la complementaba para producir sus gasolinas, para que no hubiera desabasto, todo, era importador neto. ¿Qué pasa con Cantarell? Pues obviamente lo contrario, se convierte en exportador neto de petróleo, y entonces ya nos codeamos con los de la OPEP y todo ese tema. Y ¿qué pasa? En diciembre de 2015, México se convierte en importador neto de petróleo. O sea, lo que importamos de gasolina, recuerden que no nomás es el petróleo. O sea, ¿cuánto exportas de petróleo crudo? Pues ya menos, porque ya se me cayó la producción. Ok, ya se te cayó la producción. Oye, ¿y las gasolinas? No, también las gasolinas, fíjate que ya produzco muy poquitas. Entonces vayan haciendo la cuenta. Si estamos exportando poco petróleo crudo y estamos importando grandes cantidades de gasolinas, de diésel, estamos importando etano para producir petroquímicos, ¿qué pasa? Pues que la suma, que es lo importante de ver, porque somos importadores netos a partir de diciembre de 2015, es que la suma de todos esos hidrocarburos es mayor lo que importamos que lo que exportamos. No sé si le quedó claro. Creo que eso es fundamental para entender por qué ahorita decimos, oye, y nos conviene que suba el precio del petróleo, y hay gente que piensa que sí. Oye, si eres importador neto del petróleo, no te conviene que suba. Lo que pasa es que la Secretaría de Hacienda, como exportan ese crudo, espero que les quede claro, porque es muy importante. ¿Qué pasa con el presupuesto? ¿Cuánto vas a exportar? 1 millón de barriles. Oye, ¿cuántos dólares te va a dar tanto? Sí, lo que no ves es que la gasolina está indexada con el precio del crudo. Sube el precio del crudo y la gasolina todavía sube más. Y si le metes el tipo de cambio, entonces aquí ya me detengo porque ya me extendí un poco, pero el tema es ese, que nos convertimos desde hace mucho en importador y la gente no sabe. Y el problema es que los que dirigen Pemex y los que están en Hacienda tampoco se dan cuenta. Entonces, oye, qué bueno que subió el crudo. Pues no, porque tú estás importando para producir petroquímicos, para las gasolinas, estás importando y ya somos importadores netos. ¿Podremos revertir eso? Esa es una cuestión. Pues es lamentable que como ciudadanos no tengamos esta información, pero más aún que como nos lo expone Hacienda y la gente que tiene que tomar decisiones determinantes para una nueva dirección, estén cuestionando esta situación. Pero bueno, me queda claro, hay una frase de Rockefeller que yo sé que usted la conoce porque yo la aprendí en una de sus exposiciones. Sin embargo, es alusiva a el mejor negocio del mundo. ¿Qué es esta frase y qué representa para usted este? Déjenme decirles que, no sé, hay gente, he oído a grandes articulistas mencionar que en algún momento Rockefeller dijo eso, que no hay constancia. No, yo sí lo obtuve. Cuando tuve que hacer mi tesis en petróleos mexicanos, mi tesis para obtener el título de abogado, uno de mis jefes tenía su maestría y él había puesto esa frase. La frase de John Rockefeller, el que crea la industria petrolera mundial, de la California Oil Company, dice, le preguntan,
¿Cuál es el mejor negocio del mundo? Una compañía petrolera bien administrada. ¿Cuál es el segundo mejor negocio del mundo? Una compañía petrolera mal administrada. Yo creo que ya no es real esa respuesta de finales del siglo XIX. Ahora una compañía petrolera mal administrada, obviamente ni siquiera es el mejor, y aunque esté muy bien administrada, a lo mejor ya es el mejor negocio del mundo. Han cambiado mucho la situación de los precios, la forma de explotarlo, esta visión que debemos de tener de las nuevas energías renovables. Ahora quisiéramos conocer cuál es la vida y etapas de un proyecto upstream. Este también es muy interesante porque precisamente este procedimiento va siguiendo la vida de un yacimiento, ¿sí? O sea, desde que empieza con la exploración. O sea, estos contratos, es más, los contratos petroleros, y estamos ya tocando un tema de contratación pública, que sin lugar a dudas la contratación petrolera es muy importante en todos los países, son estructurados precisamente con esa vida útil de ese yacimiento. Como les mencionaba, yacimientos que siguen produciendo, y mientras produzcan y ese costo sea menor, esa producción, el valor de esa producción sea mayor al costo, pues ahí sigue produciendo. Primero tenemos la exploración. Como se menciona y se mencionó mucho en la reforma energética, un problema fundamental del upstream, de la renta petrolera, es, oye, encontraré crudo, encontraré hidrocarburos. Pemex fue una industria que en su momento tuvo gran éxito. De 4 o 5 pozos que perforaba, tenía éxito en 2. Eso es un rating sumamente alto. Un pozo, por ejemplo, de aguas profundas puede costar 500, 600 millones de dólares. Entre otras, dependiendo qué tan profundo sea y todo. Pero entonces, ese es el riesgo. Cuando hablan de riesgo, no se refieren tanto a la explosión que pueda haber, sino al riesgo de que no encuentres hidrocarburos y entonces eso, el que sea el país como México, que era el que absorbía y hacía la exploración, pues no era lógico, y en eso tienen razón. Sí hay que compartir el riesgo con una empresa petrolera extranjera, con una petrolera extranjera nacional, y entonces ya tienes un menor riesgo porque lo compartes, ¿no? Entonces, en esa exploración que haces, primero está la sísmica, que es carísima. ¿Qué es la sísmica? Pues todos estos análisis que se hacen de si existe o no existe crudo. Antes lo hacían con una varita, antes había cuates que veían la conformación de la vegetación y decían aquí hay petróleo, pero ahora ya es mucho más sofisticado, hay sistemas de satélites. Obviamente Estados Unidos, con todo lo que tiene, debe tener ubicadísimo dónde hay petróleo. Pero, sin embargo, estos estudios sísmicos cuestan carísimos. En México, una de las partes de la reforma energética es que la Comisión Nacional de Hidrocarburos atrajo toda esta información y se le proporciona a los que ganan concursos, a los que quieren participar, para tener avanzado esa prospección petrolera. Una vez que ustedes encuentran que si hay indicios de ese hidrocarburo, llámese petróleo, llámese gas, va a haber pozos exploratorios. Yo digo que se parece como aquel juego del submarino, en que ustedes, si ya encontraron en ese gran cuadrícula un área donde hay prospección, que hay petróleo, pues empiezas a perforar ahí, no sé si me explico, para encontrar. Y entonces ya llegas a lo que se llaman pozos de descubrimiento y a la evaluación del yacimiento. O sea, si hay crudo, si hay gas, si hay de los dos, oye, me conviene. Y aquí es donde entra la parte emocionante de la industria petrolera, con los economistas, con los contadores, con los geólogos, que son los que hacen todo esto, porque llegan al desarrollo de ese campo. Pero en ese desarrollo hay un momento que se llama la comercialización del yacimiento, en que tienen que decidir, oye, si me conviene seguir con esta aventura. Recuerden que ese es un término que se usa mucho en la industria petrolera, joint venture. ¿Sigo o no sigo? Quiero poner el ejemplo de hace 2 o 3 años de Shell. Shell dedicó varios años para buscar crudo en el Ártico, con un costo enorme, gastó 6,000, 7,000 millones. Y ustedes me preguntarán, oye, ¿encontró o no encontró hidrocarburos? Sí, sí encontró hidrocarburos. Oye, qué bueno. No. Con la evaluación que hizo a los precios que se esperan del crudo, el crudo que se iba a producir, decidió que no era rentable. Fíjense qué interesante.
Oye, vas a tener que pagar multas porque al Estado le prometiste que tú ibas a hacer estas exploraciones y además si encontrabas, ¿no? Me retiro, pierdo esa cantidad, ya regresaré, a lo mejor dentro de 5 o 6 años, ya sé cómo está el hidrocarburo ahí. No sé si este ejemplo me gusta mucho, este de Shell, de cómo sí encuentras, pero no en cantidades suficientes para, ¿cómo se llama?, para hacerlo. Entonces, ahí arranca ya la vida del pozo, o cuando sí hay comercialización. ¿Por qué es importante? Porque si tú declaras que hay comercialización, empiezas a pagar todas las prestaciones al Estado, ¿sí? La renta petrolera. Empiezas a pagar las regalías, empiezas a pagar por el arrendamiento de X número de kilómetros. Todas las prestaciones que constituyen la renta petrolera van a ser disparadas por ese momento en que tú declaras que sí vas a hacer a la comercialización. Finalmente, dentro de esta misma etapa, una vez que encontramos esa producción comercial, ya ese pozo pues se puede decir que es exitoso, que si alcanzamos el mínimo de que si el valor de esa producción me permite seguir explotando. No siempre se da, imagínense hace 5 o 6 años que cayó el precio del petróleo de $100 el barril a 50, 40, pues muchos yacimientos, sobre todo yacimientos de difícil extracción, pues se volvían no rentables. Pero una vez que ya tenemos esta producción, pero también algo que debe quedar muy claro y que se ha mencionado que es uno de los errores, sobre todo de la administración pasada y algo un poco ahora, que creen que arrancar un proyecto petrolero dentro de 3 años ya estamos sacando petróleo. No. Si existía ya petróleo y existe petróleo en ese yacimiento, lo que se llama campos maduros, sí puedes en un corto plazo sacar ese crudo, sobre todo con los avances tecnológicos. Pero no es así. O sea, por ejemplo, en aguas profundas, otra vez, además de lo caro, además de que es dificilísimo sacarlo, está congelado el petróleo, pueden pasar 10 años. O sea, no puedes decir, oye, en aguas profundas, fíjate que en 5 años ya estamos alcanzando una producción. No. Si encuentras petróleo y en cantidades comerciales, pueden pasar 10 años. Eso es importante, ¿no? El tema petrolero tiene una etapa de maduración que puede ser larga. Una vez que ya estamos en esa producción, obviamente, les decía, hay gente que los geólogos ven estos yacimientos como algo vivo, y son vivos porque hay que darle seguimiento como si fuera un ser. Y entonces, primero tienes un punto máximo de producción, ¿sí? Va saliendo crudo en cantidades muy importantes, pero llega un momento que empieza a declinar, y es lógico. ¿Por qué? Porque ya el gas ya no es suficiente para seguirlo expulsando, ya no tiene esa fuerza el yacimiento y empieza a decaer. Y entonces entra lo que se llama la producción secundaria. ¿Qué puedes hacer? Pues le puedes meter crudo, le puedes meter gas, le puedes meter agua. O sea, ¿para qué pasa con el agua? El agua va a barrer el yacimiento y va a sacar más petróleo. ¿Qué me impresionó de lo del agua? Que uno dice, oye, ¿de dónde sacas el agua? No, el agua tiene que estar más pura que la que bebamos, porque si no lo contaminas. Ahí ven ustedes precisamente este tema de la industria petrolera, ¿no? Le ponemos agua. ¿Qué pasó con Cantarell? Que fue muy criticado. Hicieron un gran proyecto que no había sido utilizado en el mundo para utilizar nitrógeno. Y con ese nitrógeno barrer ¿cómo se llama? Es eso que quedaba en Cantarell, que obviamente quedaban. Los pozos pueden llegar a quedarse como un 55, 60% de crudo adentro, ¿eh? Toda proporción guardada puede ser como una mina. Si ustedes recuerdan las minas, mucho de ese material hasta se sacaba y se echaba afuera en los jales. ¿Qué pasa? Que hoy ese material de oro, de plata, lo vuelves a reprocesar y bueno, es una riqueza enorme, porque volvemos, es lo mismo, es una industria extractiva. Entonces tenemos ese punto máximo, empieza a declinar, tienes esa recuperación secundaria, tienes ahora una que se llama mejorada. ¿Por qué mejorada? Porque hoy ya tienes una gran cantidad de tecnologías que hacen posible que tú saques ese petróleo y no se te quede, ¿no?, esa riqueza. Va a llegar obviamente a un límite económico en que digas, no, por más que yo ahorita le invierta en esa recuperación, ya no me da ese break-even que le llaman elegantemente, ya no llegas a ese punto de equilibrio. Una vez también que llegas a eso y también te causa muchos problemas, quiero recordar un ejemplo muy importante de lo que pasó en el Mar del Norte, donde confluyeron Reino Unido y Suecia, pues fue una época también de gran bonanza en producción de hidrocarburos, pero llegó un momento en que se acabó. Y uno de los temas es, ¿qué haces con todo lo que tienes
con toda esa maquinaria, con todo ese, no sé, tubería que tienes adentro. No la puedes dejar ahí, pues estás contaminando. Claro. Se le llama eso elegantemente el desmantelamiento o decommissioning. ¿Qué pasa? Que en el Mar del Norte tuvieron que intervenir los fiscos de ambos países para dar incentivos, para dar subsidios, para que la industria petrolera sacara todos esos temas y no se quedaran ahí contaminando. ¿Qué es lo que se hace ahora? Y está muy regulado en la reforma petrolera de México, que tú tienes, cuando ya vas a decidir ese abandono que se llama, vas a tener un fideicomiso que vas a ir guardando durante toda la historia de ese yacimiento, vas a ir guardando dinero. Una provisión es un fideicomiso obligatorio, deducible, para que tú puedas en su momento cumplir con esas normas de, de ambiental. Yo quisiera mencionar, cuando mencionaba la abogada, este tema de la industria petrolera, su importancia. Sí, yo creo que Pemex en sus épocas fue muy, muy importante y ahora lo vuelve a hacer por este fortalecimiento, pero también porque antes no existía todo este tema ambiental. El tema ambiental está creando ahorita muchos temas, lo que se llama la ASEA, la Agencia de Seguridad Energética y Ambiental, porque ha sacado, oiga, a mí no me han presentado mi estudio ambiental para la refinería de Dos Bocas. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Ya tienes un extra que te cuesta muy caro, pero que es valiosísimo el tema ambiental, ¿no? Creo que es de lo más que ha evolucionado en el mundo y también en México. Ese sería esa historia de qué pasa con un yacimiento petrolero. Para finalizar, quisiéramos conocer qué nos puede compartir para concluir esta cápsula. Los plays en el argot petrolero son yacimientos. Y se les llaman plays precisamente porque son vivos, hay que darle seguimiento, que no se agoten, cómo los vas sacando lo más posible. Y esta gráfica tiene de interesante, yo cuando la vi me impactó, cómo el problema de México es que México, a través de su historia petrolera, pues que ya es de mucho tiempo, ha tenido yacimientos muy importantes y los ha ido abandonando. Y por cuestiones no técnicas, no económicas, sino fiscales. Y entonces tomó los yacimientos por beneficio fiscal. O sea, este yacimiento me da muy buen dinero, o sea, no sé si me explico, saco crudo y me da muy buen dinero, me da un gran rendimiento la renta petrolera. ¿Sabes qué? Abandonamos el anterior. Oye, en ninguna parte del mundo tienes un yacimiento que te costó desarrollarlo, la infraestructura para sacar ese crudo, ese gas de donde esté, ¿no? Tienes que tener una infraestructura, tienes que tener todo eso, y entonces esa sería mi conclusión, que sí, en este tema tan importante de la renta petrolera, aunque estamos viendo la introducción, sí, los yacimientos que han ido dándose en México, se les dé un tratamiento económico, técnico, etcétera, y no exclusivamente fiscal, en que al momento en que ese yacimiento ya no me produce el suficientemente margen, lo abandono. Agradecemos el favor de su atención a nuestros oyentes y les indicamos que podemos interactuar a través de nuestras redes sociales, cuyos datos aparecen en la parte final de este material. Gracias, hasta la próxima.